Buenas tardes a todos y a todas. Queda abierta la sesión extraordinaria segunda de la Asamblea convocada a los fines de lucubrar un pensamiento colectivo en torno al problema titulado Agenciamiento de modelos sobre las producciones artísticas nacionales de la actualidad, sus rasgos y potencialidades. Obras de arte íntimas, obras que buscan mayores escenarios, públicos más amplios, más rango de influencia, obras que involucran comunidades como sujetos productores, arte colectivo, arte municipal, arte internacional, obras como mercancía e inapropiables. ¿Qué obras se producen en Argentina hoy? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus estilemas? ¿En qué tradiciones se inscriben? ¿Qué auspician? ¿Para quién es el arte? Invito a todos y a todas a escuchar atentamente cada parlamento para elaborar las preguntas y comentarios que podrán compartir levantando la mano, les será otorgada la palabra al final de las alocuciones ya programadas de la y los jefes de bloque, Alejandra Mizrahi, Alejo Ponce de León, Alicia Herrero, Eduardo Basualdo y Valeria López Muñoz. Les recuerdo que el tiempo asignado a cada alocución es de 7 minutos con un máximo de tolerancia de 9 minutos y medio. Muchas gracias a todos y a todas. Tiene la palabra el representante Alejo Ponce de León para presentar el informe de comisión. Muchísimas gracias, presidenta. Como diría un patriota, Ezequiel Alemián, intentaré ser breve, porque soy respetuoso de las normas del recinto y porque no quiero quitarle tiempo de exposición a mis colegas, exposiciones que seguramente resulten mucho más lúcidas y reveladoras que la mía. Hemos sido convocados a esta sesión extraordinaria para debatir, entre otras cosas, sobre la extraordinaria situación que envuelve al arte argentino. Me refiero, por supuesto, a la pandemia. Una situación que no es exclusiva del arte, sino que afecta a todas las poblaciones globales. A diferencia de lo que dicen nuestros enemigos políticos, la Argentina sí está integrada al mundo. Una prueba de ello es la existencia del arte contemporáneo. Y otra prueba de ello es que la Argentina se enfermó con esta pandemia. Y por estar integrada al mundo es que también puede soñar con curarse de esta pandemia. Y si digo curarse me refiero, por supuesto, a morigerar los efectos mortales de la enfermedad en los cuerpos humanos, porque todavía no sabemos si la economía argentina pospandémica va a parecerse a algo como un cuerpo saludable. Algo paradójico en esta situación extraordinaria es que a muchos y muchas de nosotros, trabajadores de la cultura, como así nos llaman, artistas, escritores, amigos, amigas, lo extraordinario de la pandemia nos enfrentó a la dimensión más ordinaria de nuestras existencias. Nos enfrentó al ordinario de los espacios domésticos donde desgranamos nuestros días, nos enfrentó al ordinario de nuestras sillas, nos enfrentó al ordinario de nuestras camas, nos enfrentó a los números ordinarios de nuestras ordinarias cuentas bancarias que no alcanzan para cambiar esa silla ordinaria, donde día tras día nos sentamos enfrente de una computadora para trabajar o hacer de cuenta que trabajamos y sostener nuestras ordinarias rutinas. Y eso nosotros que tuvimos quizá la posibilidad de tener una silla, tener una cama, tener un espacio doméstico al que reconocer como propio, aunque no más sea transitoriamente, porque muchos y muchas argentinas ni eso tuvieron. Hubo otras personas, sin embargo, que pudieron estar a la altura de lo extraordinario de la situación y enfrentar la pandemia extraordinariamente,
en sus extraordinarios campos patagónicos o en sus extraordinarias casas de playa del extraordinario país vecino, donde escuché que se pagan impuestos extraordinariamente bajos. A priori no habría ningún problema con eso, porque cada quien vive como puede, cada quien vive como cree que tiene que vivir y cada quien vive como lo obligan a vivir. Solo algunos pocos pueden vivir como quieren, y de esos los hay ricos y los hay pobres. Entonces, a priori, no podemos reprocharle nunca a nadie cómo vive. El problema fue que algunas de estas personas extraordinariamente ricas, a causa de una extraordinariamente vulgar complexión política, obligaron a esta misma feria donde hoy estamos debatiendo a estar sin dirección, a estar acéfala, en un momento de extraordinaria necesidad para la escena del arte en Argentina. Cabe preguntarse si es una feria de arte la que deba ocupar ese lugar de benefactora absoluta, proveyendo cobijo a los artistas y sus producciones, pero habría que sincerarse y reconocer que Arte Va no es simplemente una feria, sino algo también extraordinario, digamos. Ocupa una posición monopólica en la matriz productiva y afectiva del arte argentino. La feria es quien permite que el artista pueda fantasear con vivir de su arte, sostiene la fantasía de que ese artista pueda producir sostenidamente en el tiempo ese mismo arte y sostiene la fantasía de que existe un público allá afuera al que le importa un comino el arte que se hace en Argentina. Entonces la feria también es extraordinaria en algún punto. ¿Quién la puso en ese lugar extraordinario? Es una pregunta que por ahí nos podemos hacer en otra oportunidad. En el medio de todo esto está el arte, ese conjunto de prácticas y objetos lingüístico-materiales que también se mueve pendular y eternamente entre lo ordinario y lo extraordinario. Pensemos, por ejemplo, en cómo durante la cuarentena algunas obras salieron a arrastrarse como larvas para ser mostradas en una persiana, en la calle. Obras que quizás hace 5 o 6 años pudieron haber sido exhibidas en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el contexto del ciclo Bello Jueves. ¿Quién toma la decisión de que una obra se muestre en la calle o se muestre en un museo? ¿Es una decisión política de los funcionarios culturales? Tampoco lo sabemos, podemos preguntarnos en la próxima sesión. Muchas gracias, Presidenta, por sus movimientos. Y aún así el arte, en ese movimiento pendular, digamos, pareciendo estar a merced de las decisiones de alguien más, que no sabemos quién es, parecería en realidad tener una conciencia propia el arte. Una conciencia que también de alguna manera es ordinaria, porque es una conciencia que la empuja simplemente a querer existir. Y la obra de arte siempre dice sí, como Chano en esas noches, en los boliches, donde le ofrecen aquello que no tiene que consumir y él va a decir que sí. La obra de arte tiene una adicción por existir. Entonces, quizás sea esa conciencia vulgar y ordinaria de la obra de arte la que la empuja a existir en cualquier contexto. No importa si es la calle, no importa si es el museo. Como diría otro patriota, Daniel Durand, el artista es el primer traidor. Y en cada uno de esos sís que da la obra de arte, se encierra o descansa o se esconde
la traición para quienes esperamos que la obra de arte diga no. Diga no. No me van a mostrar ahí, no voy a existir así, no voy a vivir ahí, no voy a ser así. No me van a vender así. En su conciencia ordinaria, entonces, la obra de arte encierra la extraordinaria posibilidad de defraudar. Y creo que esa quizá es una cualidad, una propiedad que deberíamos explorar más al interior del objeto artístico. Estas quizá no sean preguntas, sino más bien, o quizá no sean respuestas, sino más bien preguntas para presentar o contextualizar las ideas y las producciones de los colegas que van a exponer a continuación. Así que, como dije, intenté ser breve. Muchas gracias. Muchas gracias al parlamentario Alejo Ponce de León. Ahora tiene la palabra la parlamentaria Valeria López Muñoz. A ver. Ahí sí. Ok. Bueno, me lo dejo acá. Sí, está prendido. Bueno. Son muchos aparatos. Voy a presentar lo que me va a conectar con todo. Mi teléfono trascendental intervenido con la técnica del arte sticker. El celular y el mic. Nombré a esta presentación Llamando al conejo. Y más adelante van a saber por qué. Pero adelanto esto. Tiene que ver con la búsqueda de algunas ideas existentes en las obras, manifiestos y cosmovisiones de algunos artistas que me permitan hablar de cierto tipo de arte de hoy. Por eso tengo un teléfono trascendental intervenido con la técnica del arte sticker para que me ayude en el llamado, como cuando no se encuentran grandes ideas para pintar y el arte sticker viene. La primera sensación que encuentro al hablar de arte chico es de algo que me cuesta porque para mí el arte sigue siendo algo desconocido. A veces creo que el arte sucede en mesas escolares a las 7:45 de la mañana cuando una alumna dice sorprendida, mira lo que hice. Y también creo que cuando ya se sabe algo o mucho, se puede empezar a hacerlo de al lado, parecido a lo que empezó a hacer Claudia del Río con sus dibujos realizados con la mano izquierda en los años 80. Pero algunas cosas sí se saben del arte, no es todo tan gris. Por ejemplo, en la escuela, cuando les pregunté a mis alumnos de 5º grado qué cosas les parecían arte, dijeron las pinturas, las esculturas, los cuadros, los colores, los museos, y uno dijo que el arte es un dinosaurio que dice miau, y todos nos reímos y aplaudimos. Ahí mismo les conté otras maneras parecidas de concebir las obras de arte que a mí me gustaban y que también van a rodear este texto. La idea de que la obra de arte es una artesanía desesperada de Claudia del Río, la definición de obra de arte abierta que fomenta la derivación de un mensaje en 1000 arroyuelos impredecibles de Roberto Jacobi, y la visión de obra de arte con plástico reciclado para poder sacarse de encima un montón de basura cuando no das más que tuvo Fernanda Laguna. Sobre arte chico todos entienden algo distinto y eso provoca muchos malentendidos. Creo que en este sentido no nos queda otra que malentendernos conversando. La primera vez que escuché hablar de arte chico, así con esas dos palabras juntas, fue en un seminario de Juan Laxague-Borde en el Centro de Investigaciones Artísticas en el año 2018, un año antes de que el Centro de Investigaciones Artísticas pase a ser el Centro de Investigaciones Antifascistas,
bajo el lema CIA ha muerto, viva CIA, Centro de Investigaciones Antifascistas. El seminario de Juan se llamaba Arte Chico. Estaba enmarcado en el programa de CIA de aquel año y continuaba 2 ensayos anteriores que Juan publicó en la revista Mansilla. Uno llamado Asociación Libre y el otro Arte Chico. Este último apareció en la Mansilla número 15, que todos le decimos la Mansilla Verde. En este segundo ensayo, él focaliza en algunas cuestiones relacionadas a la estética municipal del arte chico, que en principio es diferente al arte grande. Dice que el arte chico tiene una relación inmediata con los materiales, con la obra, con el público. Habla de una relación cercana municipal. El arte chico pervive a fuerza de sus materiales, más allá de que sean frágiles. Los artistas del arte chico no le tienen pudor al regateo ni al precio amigo. Son los ingenuos, los convencidos, los que hacen otra cosa de su vida para poder hacer arte. En cambio, el arte grande es el arte espectacular. La alienación del arte grande se integra a la sociedad del espectáculo, participa de ella como cualquiera de los productos. Pura escaramuza burocrática, reunionismo, cientos de mails con curadores, funcionarios internacionales y vernáculos, y empresas de turismo que los llevan y traen del viejo centro del mundo. Bueno, una cita muy larga. Pareciera que a lo largo del ensayo, el autor está más preocupado por los materiales de las obras y los procedimientos que las hacen surgir, por las intenciones de los artistas y por la mediación de esas obras en el espacio social del arte, que por la venta en sí misma y por los formatos y escalas de las obras. La pregunta no es si se vende o no se vende, sino qué se vende, dice Juan. Un año después de la aparición de este ensayo, en el 2019, Marcela Sinclair, presidenta, publica en el diario El Flayerito un texto llamado Los tamaños del arte, donde dialoga directamente con Juan, no muy copada con el arte chico, al que ve como la reproducción de un mandato reclusivo y excluyente, con un tipo de autonomía parecida a la de señoras que bordan encerradas en sus casas. Da a entender que no le gustan las cositas, y dice que las formas grandes pasaron de ser armas de vanguardia a marcas de un corporativismo victorioso. Ante la dicotomía de arte chico o arte grande, Marcela encuentra en el arte de hoy una tercera vía en prácticas que apuestan al fuera de escala, como los festivales, las escuelas y las revistas culturales. También este mismo año se siguió hablando de arte chico. En la mesa Fantasía y Surrealismo Gótico en el arte argentino hoy, organizada por el Malva, Alejo Ponce de León, aquí presente, dijo que, entre otras cosas, el arte chico, las pinturas en pequeño formato, tienen cierto efecto de coartar la expansión de la fantasía artística. Habló de una posible autopreservación material y ontológica de los artistas, que en algún punto provoca una ruptura con el Programa Internacional del Arte. Y ante cierto faltante de fantasía y deseo que él ve en los artistas jóvenes locales, habló de buscar ideas en las obras, de llamar a las ideas escondidas detrás de las imágenes como a un conejo. Si bien no creo que el deseo de los artistas sea algo que se pueda medir, de esta picardía pastoril, dicha al pasar por Alejo, proviene el título de esta presentación. Sigo un poquito más. Se cumplieron 7 minutos, tiene 2 minutos de gracia. Bueno, córtame cuando sigo. En lo que desarrollé hasta acá y también en lo que no dije porque tuve que recortar mucho, algunas ideas o palabras que surgen al hablar de arte chico o cierta sensibilidad chica son precariedad, bajo presupuesto, mala calidad o baja calidad, lo infantil, primitivo, autodidactismo, inmediatez, austeridad, levedad, fragilidad, doméstico, artesanal, mersa, chiquitaje. Todas estas palabras muchas veces tienen una dimensión peyorativa, ya que se las considera como restricciones. Pero habría que ver hasta qué punto esto es así, porque como dice Nicolás Cuello, la insuficiencia también puede ser productiva e inventiva.
No sé si hay artistas que se proclamen a sí mismos como artistas chicos o si hay otros que se les pone en esa posición sin querer serlo. Por ejemplo, hablando con un integrante del grupo Genuine, como se dice, me sorprendió que haya dicho que ellos hacían arte grande. La historia es más o menos así. En el 2019, Genuine le robó un zapato a Diego Bianchi, que formaba parte de Meritocracy, una muestra en la Galería Pasto donde no se podía entrar a menos que trabajaras en ella. Días después amenazaron a Bianchi en un video desde la cuenta de Instagram Diego y Laurita, en el cual le propusieron devolverle el zapato a cambio de una poesía y un salame. Citaron al artista en el bar Nia Serapia y él asistió al encuentro con lo prometido. Luego Bianchi publicó en su cuenta: ayer pagué el rescate, un salamín y una poesía, y recuperé el zapato secuestrado en Meritocracy. Esta es una obra de mini vandalismo que para mí plantea de una forma humorística una tensión entre arte chico y arte grande. Una obra irrealizable si Diego Bianchi no fuera Diego Bianchi. Creo que hasta acá voy a hablar en nombre del arte chico, aunque seguramente siga volviendo a algunos aspectos de ese término. Quizás el arte chico sea una especie de puente para otras cosas. Personalmente, no confío en las polarizaciones que se tienden a hacer dentro del arte local, que no es tan grande. Creo que lo interesante está en que haya de todo, eso le da vitalidad al ambiente. Parlamentaria tiene menos de un minuto. Bueno, no sé por dónde seguir. Bueno, listo, hablo hasta acá. Porque... Gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Tiene la palabra la parlamentaria Alejandra Mizrahi. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno. Yo voy a hacer mención a una práctica artística que se puede enunciar desde diferentes lugares, como práctica colectiva, comunitaria, o como a mí me gusta enunciarla también desde Claire Bishop, como las prácticas artísticas participativas. Bueno, me parece que partiendo también de la premisa de entender al arte como un medio de transformación, cabe preguntarnos qué transforman estas prácticas, ¿no? Y a diferencia de otras manifestaciones, como las que acaba de enunciar la compañera, en las que se transforman las materialidades, aquí hablamos de transformación en términos de formas de vida, de rutinas, de cotidianidades, a partir del trabajo con experiencias, ¿no? En este tipo de prácticas hay tres aspectos muy importantes que son los cuerpos, las personas que participan en estas situaciones, las materialidades con las que trabajan generalmente a priori, ya voy a ampliar un poquito ahí, y el hábitat o el entorno, el lugar donde se anclan esas prácticas, ¿no? Me parecen como un lugar interesante para pensar cómo se desestabiliza de alguna forma esa tríada moderna del artista, objeto y espectador, ¿no? En estas prácticas observamos que esta tríada, estas tres partes que componen el circuito, incluso también en términos de producción, de circulación y de consumo, también esas dos tríadas se ponen en crisis en este tipo de prácticas, en las que el artista de alguna manera es un anfitrión de una situación en la que luego la comunidad con la que se trabaja es coactante, ¿no? Es coproductor y se diluye de alguna manera esa figura del artista, ¿no? Por lo menos para el interior de esa práctica. Digo por lo menos porque siempre sucede que desde afuera y desde el campo del arte se señala, digamos, se sigue señalando a la figura del artista, ¿no? Pero en realidad lo que pasa al interior de esas prácticas es una disolución total y creo que es de alguna forma una de las cuestiones más interesantes, ¿no? También ese objeto que aparece en el medio, que es el objeto que vemos circular ahora en la feria, ¿no? Que es sobre el que tenemos todos puesto el foco, pierde el foco en estas prácticas y lo que se pone en escena son la construcción de las relaciones, de los vínculos y de los afectos, ¿no? Ese cambio de foco también pone el foco en algo que
que está en toda práctica artística, que tiene que ver con los procesos, ¿no? Con ese trayecto de arribo a la forma, digamos, o sea, lo que se ve o sobre el punto más interesante de estas prácticas son justamente ese tránsito hacia algo que muchas veces termina siendo un objeto, pero que en realidad en este caso sería más circunstancial, ¿no? Algo importante que aparece en este tipo de prácticas es el foco en ese pensar, investigar, ensayar con otros, ¿no? Pienso en esto en relación a las interacciones, ¿no? Como lo más interesante es lo que aparece en el medio de estas personas, ¿no? Que comparten esas situaciones. Y cómo ese pensar, que en esta tríada más moderna es individual, desde el taller, ¿no? desde un lugar como más íntimo, en las prácticas participativas desborda el taller, ¿no? Desborda todos esos espacios, y es un pensar con, es un investigar con y un ensayar también con otros, no en solitario. Pero también tiene sus riesgos y tiene la necesidad de construcción de algunas cuestiones que tienen que ver con los acuerdos, ¿no? Y muchas veces eso se pone como muy de manifiesto. Para poder trabajar con otras personas necesitamos como construir esos acuerdos, ¿no? Y esa construcción de esos acuerdos es parte de ese proceso de construcción también de las obras participativas, ¿no? También algo que aparece en estas prácticas es la asociación, cómo se asocian muchas de estas prácticas muchas veces a finalidades, ¿no? A finalidades que por ahí tienen que ver con la salvaguardia del patrimonio, con los cuidados, con la terapia, con las transformaciones sociales, ¿no? Cómo estas prácticas son muchas veces leídas bajo estos, como si tuviesen ese objetivo puntualmente, ¿no? Que muchas veces lo tienen y están imbrincados totalmente en estas prácticas, ¿no? Para pensar eso, traigo como algunos ejemplos, por ahí un ejemplo más latinoamericano, y pienso en Ligia Clark, que es una artista que a mí me interesa mucho desde esa concepción también de su práctica desde el punto de vista como más terapéutico, ¿no? O también en experiencias que son de Oriente, ¿no? Como la artista Katsuhiko Hibino, con un proyecto que se asocia con distintas instituciones de bienestar social, o también como una compañera que tengo aquí, Andrei Fernández, que trabaja con las comunidades wichí en el norte de nuestro país, donde compartimos ese territorio y siento que trabajamos en esa misma sintonía, ¿no? Y tiene que ver también con esta cuestión del patrimonio, las transformaciones sociales y cómo estas prácticas ponen en juego todo eso, ¿no? Luego pensaba también que en este tipo de prácticas participativas hay personas, digamos, que trabajan ya con comunidades preexistentes y comparten con esas comunidades. Y por otro lado, hay otros tipos de artistas que lo que hacen es generar esas comunidades, ¿no? Generar a partir de encontrar algún punto en común, intereses en personas dispersas que no tienen ningún anclaje ni barrial, ni nada de lo que pueda considerarse como algo que nuclea una comunidad, y ensayar esas formas de construcción de comunidad, ¿no? Bueno, y por último, voy a leer una especie como de resumen de lo que acabo de decir, como para poner el foco en lo que me interesa de esta práctica, ¿no? El arte participativo supera entonces esta tríada moderna, artista, objeto, espectador, diluyendo la experiencia artística en la vida, en las formas de vida, quitando el objeto del medio y produciendo una relación oscilatoria entre los sujetos, convirtiendo a los participantes en propositivos y en actantes. Así, la comunidad es simultáneamente productora y espectadora de la misma situación artística que está produciendo. Muchas gracias. Tiene la palabra el parlamentario Eduardo Basualdo. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta, a todos los que hablaron, a los que hablaron ayer también. Me parece muy interesante este ámbito. Creo que el tema al que me convocaron tiene más que ver con las obras, y le agradezco a
Valeria, que la conocí hoy, que trajo el texto de Juan, que ya lo conozco hace rato, pero que me parece que enhebra un tema que viene al caso de hoy. Yo en un principio me sentí medio desubicado cuando empezaron a hablar, viste, traes textos, pero me vino muy bien que hagas esa serie de citas. Y viene la música. Bueno, eso sí. Y me queda algo también de lo que dijo Alejo en relación al cuerpo y a la obra. A mí me es muy difícil separar la obra del artista. Y me es muy difícil cada vez más, también porque ya llevo 20 años haciendo arte, perteneciendo a este lugar, dejar de verlo como un cuerpo social. Cada vez más nos veo participando en una comunidad y veo que esa comunidad va atravesando las crisis que atraviesa nuestra sociedad, que son muchas, y que la salida recurrente, la propuesta, la única que yo veo, y tuve un déjà vu cuando leí justamente el texto de Juan, tengo un montón escrito, me gustaría publicarlo, me parece que es mejor charlarlo, pero me provocó mucho ese texto, porque me encontré de vuelta ante la oferta de renunciar, que ya la viví. O sea, yo estuve todos los 90, recién le preguntaba a Florian, al hijo de mi mujer, que tiene 17 años, si iba a un boliche y si entraba. Yo me la pasé en la puerta toda la adolescencia. Y la puerta era el lugar más divertido. Pero te cansás. La puerta es una mierda. Hace frío también en la puerta. Está el patobica, te hacen sentir una cagada. Entonces, yo creo que la única propuesta que está surgiendo de nuestro medio, desde los artistas, es culpabilizarnos porque no somos lo suficientemente buenos para administrar bienes y hacer buenas obras. Apenas levantás la cabeza y te dan un recurso, empezamos a castigarnos con que no estamos a la altura de las circunstancias, con que la poesía se acabó. Y me parece injusto. O sea, como me parece que no se nos ocurre otra puta figura que nos permita... Sí, perdón. Moderación en el lenguaje, por favor, parlamentario. Que nos pueda sacar de este aprieto. Particularmente el texto de Juan me pareció muy sintomático, porque creo que viene recargado. O sea, viene con un plus de perversión. O sea, como que es muy culpabilizador. Copia estructuras neoliberales de castigar a la víctima. ¿Viste? Como decís, no pueden salir de ahí. De hecho, propone un juego que es el siguiente, es alejémonos, renunciemos a esto que es chico. ¿Cuántos somos? Es muy chiquito esto. Renunciemos a esto poco, pero no aceptemos nada y sigamos produciendo. Ahora, como artistas, ustedes, alejados de este fuego tan chiquito, ¿cuánto tiempo van a poder producir? O sea, y ahí volvemos a la obra. Sí, queda la obra. Y los artistas, nosotros como comunidad, como ser múltiple, generador, pensante, no nos vamos a cuidar nunca, no vamos a pensar nunca en nosotros. O sea, ponemos todavía sigue impresa en nuestro sistema, en nuestra sociedad, la idea cristiana del artista mártir que lo da todo y no recibe nada. Todavía insistimos con el adolescente que está entregado, que es mantenido. O sea, nos cuesta menos aceptar un artista que es mantenido, que pone en jaque la fortuna familiar, que después eso trae consecuencias, ¿no? O sea, andá a pedirle a tu viejo guita a los 50 años, te la regalo. O sea, no debe ser una joda. Eso nos cuesta menos que decir, no, necesitamos estructura. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando. O sea, hay millones de formas en la sociedad que nos podrían amparar. Hay un instituto, ayer apareció la idea del instituto del CONICET, de investigación. Nos peleamos con vender la obra, que vendemos una vez. Después, otra cosa de tu texto. Ponés ahí artistas, no sé, Laura está en ese texto. Laura está mostrando en Arte Va. Creo que el año que vos publicaste ese texto, Laura aplicó a un premio en el que yo fui jurado que quería hacer un carnaval de 300 personas dando vueltas por la ciudad. ¿No? ¿Qué es eso del arte chico? Para mí el arte chico es chiquismo. Y estamos en un lugar chico. Si vamos más chico, nos disolvemos. Y mi argumento viene, estás respaldado en algo amoroso. O sea, yo realmente confío en nuestra escena. O sea, confío en nosotros, creo que somos personajes muy complejos,
que tenemos mucha energía y que servimos. Y estamos todo el tiempo imponiéndonos la figura del perdedor brillante. Me parece una mierda. Iba a decir algo más. Bueno, eso. Creo que... Tiene tiempo de hablar más, pero le pido nuevamente moderación en el lenguaje. Ah, perdón. Sí. Creo que eso, ahí es no sé, si hubiera un micrófono te lo paso a vos, Juan, porque creo que también hay algo, y destaco eso de perversión, porque hay algo de... Cuando venía para acá, le dije a la presidenta, la mejor imagen fue esta del boliche. Venía manejando, todo nervioso, me provocó mucho. Esto me provocó, estuve hace 10 días escribiendo, borrando, volviendo a escribir, porque reconozco además la poesía, la mística del arrabal. Yo soy de acá, o sea, todos flasheamos con eso, pero ¿cuál es la obra del margen? ¿Es la obra o es el margen en sí? O sea, cualquier cosa que pongamos en el margen tiene un aura maravillosa. O sea, ¿cuándo vamos a poder estar dispuestos a dar... Batalla es muy bélico, pero a enfrentarnos esta metáfora, la del boliche. Bueno, chicos, no entran, ¿por qué? Porque es una mierda. Bueno, entren. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta cuándo? Yo por eso digo, yo estoy onda despedida. ¿Hasta cuándo vamos a estar coqueteando con no somos? Hasta ahí. Me parece como muy irresponsable. Y además, ahí, eso es lo que digo. ¿Quién tiene la palabra? O sea, ¿quién está representando a todos estos artistas chicos? Vos. O sea, ¿qué queda? Las obras, los artistas van a dejar de producir, se van a cagar de hambre, se dedicarán a otra cosa. ¿Qué va a quedar? Un texto tuyo. Con el que ¿a dónde vas a ir? A mostrar al Malva. Y si todo sale bien, al MoMA. O sea, ¿y los artistas? Suficiente. Suficiente, señor juez. Muchas gracias, representante Eduardo Basualdo. Tiene la palabra la parlamentaria Alicia Herrero. Hola. Gracias, señora presidenta. Bueno, agradezco participar de estas especiales sesiones extraordinarias. Hay algo que me he perdido porque hay, digamos, Eduardo recién citaba un texto que yo desconozco, que no sé al cual hacía referencia, un poco inferí por lo que citaba, pero bueno, tiene que ver con la situación de ayer seguramente, ¿no? Que me la perdí. Los parlamentos de hoy no todos se atuvieron con precisión a las propuestas de la presidenta de la Cámara, así que Alicia, vos seguí con lo tuyo, que bien. Igual es muy importante oírlo. A ver, yo voy a ser muy breve y punteé algunas cuestiones que están en mis intereses recientes, que quizás durante este periodo de aislamiento pudieron, no sé, aflorar con más claridad, digamos. Son preguntas más que nada, es decir, no las voy a poder desarrollar en este tiempo porque además me encantaría desarrollarlas conversando, no exponiendo yo solamente. Uno de los puntos que apareció del punteo este que hice es que hay como algo del arte que es el aspecto desconocido del arte, que en realidad la voluntad del artista, la voluntad del teórico, por más experticia que tenga, una vez que la obra es arrojada al mundo ya no nos pertenece, está sola. Los contextos son temporales, van variando, está sola. Y en esa soledad de la obra arrojada al mundo y al tiempo, ¿no? También empecé a pensar en los alcances insospechados
de las prácticas que realizamos. Ya no tanto pensando en las obras de siglos anteriores, que todavía podemos estar frente a ellas y sentirlas y nos movilizan, sino en nuestras propias prácticas de este tiempo y lo que las obras quizás en 10, 15 años comienzan a revelar más allá de lo que nos imaginamos en su momento y del poder de circulación de las obras también, en el sentido de que hoy en día están circulando por algunos lugares que los tenemos identificados, las instituciones del arte, los museos, las galerías, las ferias. Quizás algunos sitios específicos en las bienales nos permiten introducir obras de arte en otros contextos. Pero también estoy pensando que algunas obras en especial están dotadas de algo desconocido, quizás por nuestras posibilidades perceptivas del momento, y que esas obras van encontrando otros circuitos, otros lugares por donde ingresan a tener otra existencia. Quizás independiente ya de ciertos valores que predominan los conceptos contemporáneos de las obras de arte, ¿no? Entonces, digamos, uno de los puntos que también me gusta pensar es que todas las obras son incompletas y se van completando temporalmente también, nunca se terminan de completar. Después también pensé que no hay sistemas impenetrables para las obras de arte. Siempre las obras encuentran, desarrollan, poseen un potencial capaz de penetrar en el sistema más impenetrable que nos podamos imaginar. Y otra de las cosas que también pensé en relación a la mercancía, en relación a la propiedad de la obra de arte, en relación a las colecciones, es que en realidad por todo esto que acabo de decir, las obras no pertenecen a nadie. No hay propietarios de las obras. Y después, bueno, finalmente, como pregunta final de estas variables que aparecieron, me pregunto, ¿es competencia del arte su potencial criticidad al infinito? Nada más. Acá termino. A partir de este momento y una vez concluidas todas las alocuciones concertadas, se abre la posibilidad de que puedan intervenir todos los parlamentarios presentes. Pueden levantar la mano quienes deseen compartir sus preguntas o comentarios y yo les otorgo la palabra. Bueno, yo quisiera preguntarle a Alejandra, que me interesó mucho lo que, por supuesto, expusieron todos y todas, desde posiciones reflexivas y productivas muy distintas, pero que en algún punto, por supuesto, convergen. Y Alejandra, sobre episodios recientes en los que estuviste involucrada como curadora, pensaba en tu exposición y en tu caracterización de la obra como proceso colectivo y me interesaba saber qué pensabas o si podías contemplar la posibilidad de que ese proceso colectivo de la obra, que de alguna manera es profiláctico porque es lo que la preserva en tanto obra de arte y en algún punto la pone más allá de cierto escrutinio político,
ese proceso colectivo pudiera prolongarse, digamos, frente a las instancias donde esa obra recibe un ataque político muy claro, como fue en tu caso, digamos. No sé si me explico. Como, bueno, seguir haciendo que la obra sea colectiva, incluso ahí, ¿no? Que con relación a lo que por ahí yo expuse, es una manera de decir no. Como decirle a esa gente, no, vos no sabés de lo que estás hablando porque no sabés nada de arte y porque sos una basura de persona, por ejemplo. Entonces, no hables y que la obra siga avanzando, que sea la obra la que diga ese no, digamos. Espero ser más o menos claro y que tengas ganas de hablar de esto o no. Gracias. Sí, sí, no sé si entiendo bien la pregunta puntualmente, pero sí... lo que mencionas para mí también pone como en evidencia también que hay obras que se hacen de manera colectiva y desde la posición, digamos, del artista contemplando esa forma de trabajo, ¿no? La muestra que yo he curado es muy plural. Había obras que eran obras claramente realizadas de forma colaborativa y había obras que eran más de encargo, ¿no? Entonces creo que esa cuestión de lo colectivo se tensiona ahí, digamos, y era una de las cuestiones que aparecían también, ¿no? Y ante lo que mencionaba, ante lo sucedido ha sido puntualmente en relación a esa obra, ¿no? Entonces ahí un poco la cabida evidentemente termina impactando en todas las personas, ¿no? Que están relacionadas con eso, porque sobre todo hay algo en esa comunidad que hace eso que es única, digamos, y de alguna manera eso termina reverberando ahí, pero sí hay una clara relación del artista con la obra y del tipo de acuerdos que ella hace con las randeras en ese caso, ¿no? Entonces, de esa manera no impactaba tanto en la comunidad. No sé si respondo en eso, digamos. Entiendo la curaduría de alguna manera también. Por favor, representante, tome el micrófono y... Muchas gracias. Que la curaduría también como que vehiculiza esa potencialidad de lo colectivo, aunque las obras sean de una producción individual, digamos. Y por ahí mi pregunta también tiene que ver con si alcanza la retórica institucional para defenderse frente a ciertos ataques, y en realidad quizá habría que tomar la iniciativa de ensayar algún tipo de retórica no institucional para defenderse de esos ataques, que sí sea colectiva, que sí tenga que ver con el arte, ¿no? Como a partir de ahí prolongar. Yo no sé si la gente sabe, por ahí querés contar un poco el episodio, por ahí te hincha los quinotos, como decía mi abuela. No. Bueno, no sé si saben, pero hubo una muestra en Tucumán que tiene origen acá en Buenos Aires, en el Museo del Traje, y que después la llevamos a itinerar a Tucumán, se llama Randa Testigo, y cuando la llevamos a Tucumán había una de las piezas que no podía venir, es parte del patrimonio de la Nación, desde un primer premio del Salón Nacional de Carlota Beltrán del 2018. Y esa obra no podía trasladarse a Tucumán, entonces se le sugiere a Carlota si quería hacer una obra nueva para la muestra, y ahí es cuando entramos como en un diálogo a partir de lo que ella quería hacer en relación a una obra situada que dialoga con el patrimonio de la Casa Histórica de Tucumán, el Museo Nacional de la Independencia, y son unas fotografías tomadas en el Salón de la Jura en el año 71, cuando Montoneros entra a la Casa Histórica y hace una pintada en el Salón de la Jura. Eso duró muy poquito, en el 71 duró 2-3 horas, se pintó, se blanqueó rápidamente el lugar y ha quedado solamente este registro fotográfico, que es con el que Carlota decide trabajar y traducir esa imagen a Randa, que es un recurso que ella ya venía utilizando en la obra hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, la muestra estuvo montada 2 meses, y después, justo una semana antes de las PASO, empieza a salir como en los medios, empiezan desde la derecha en Tucumán, desde el bucismo, empiezan como a hacer marcha y manifestaciones en la puerta de la Casa Histórica, queriendo entrar, romper la obra, sacar. No hablaban de obra, hablaban de
¿cómo se dice? Un homenaje, ¿no? Lo que se denunciaba era que en la Casa Histórica se estaba haciendo un homenaje a Montonero. Bueno, nada, eso mezclado con un montón de fake news y todo, termina haciendo que Nación, funcionarios de Nación, bajen la muestra, levanten la muestra, bajen la muestra, de la manera que sea, en 2 semanas, digamos. Bueno, eso por supuesto, nosotras sabíamos que la obra tenía algún riesgo, por supuesto, digamos, también sabemos muy bien el contexto en el que vivimos. Tucumán es un lugar todavía muy complicado en ese sentido, ¿no? La derecha está como muy presente, bueno, el bucismo sigue teniendo una acción como muy poderosa, digamos, en la provincia, y esto ha empezado a pasar también amenazas a la directora de la Casa Histórica, a nosotras por las redes sociales, y bueno, la ciudad es muy chica y también te ibas encontrando gente en la calle que por ahí se violentaba un poco frente a los sucesos, ¿no? Bueno, por eso terminan levantando la muestra, bueno, se termina levantando como casi 3 meses antes de lo que tenía que durar, ¿no? Era hasta diciembre, y bueno, eso sucedió. Sí. Muchas gracias. Yo también tenía una pregunta para la representante Alejandra Mizrahi en relación a este trabajo comunitario y a esto que se llama trabajo comunitario, no quise decir trabajo como fue un fallido, y a esto que arte participativo, ¿no? Y pensaba, ¿por qué se llama arte participativo y no práctica artesanal tradicional? ¿Qué cosa? ¿Todo lo que he nombrado hoy? Sí. Porque abarca también otras, o sea, el término de este lugar donde estoy englobando, digamos, o sea, este término con el que estoy englobando algunas prácticas no solamente trabajan con artesanía, digamos. Entonces no tiene sentido focalizarlo tan puntualmente. Sí, por supuesto, dentro de eso hay una serie de prácticas que sí hacen foco o sí trabajan con cuestiones, con artesanías y con esto del patrimonio, como decía también en mi presentación, pero no todo el arte participativo trabaja con artesanía. No, claro, pero pensaba justamente en este caso particular, ¿no? Y pensándolo también en relación a esto de las comunidades, ¿no? Nuestra pequeña comunidad, otras comunidades que existen, comunidades a las que podríamos pertenecer o no, y ahí el no también está, ¿qué se le dice que no? Entonces, si ese arte participativo tiene que tener el alcance de convertirse en una especie de movimiento político para ser tal, ¿de dónde saldría esa exigencia o demanda? Entonces, pienso que en un caso como ese, esa figura del artista que se diluye completamente en una práctica que es colectiva, en realidad es una figura fundamental, porque sin la figura de ese artista, que pertenece a esa otra comunidad, no sé si se llamaría arte participativo. Por eso interrogaba sobre ese cambio de nomenclatura para ahondar en qué otros cambios que no son solo de nomenclatura traen este tipo de obras, distintas o parecidas o similares a unas obras que podemos entender como más íntimas o precarias o de bajo presupuesto o al alcance, o unas obras que se meten a, no digamos batallar, pero así a jugar en una mesa en la que los presupuestos por ahí alcanzan para un carnaval de 300 personas, ¿no es cierto? Más allá de quien sean propiedad. Sí, bueno, creo que también estas prácticas tienen como una cierta también versatilidad de relaciones institucionales, ¿no? No solamente dialogan con el mundo del arte, sino que están dialogando también con un montón de otros agentes, digamos. Como creo que esa apertura que tienen y esa construcción de otras relaciones como que no las determina solamente en el campo del arte, ¿no? Sí. Muchas gracias, Alejandra Mizrahi. Pide la palabra la representante Andrei Fernández. Tendrían que alcanzarte un micrófono. No, bueno, yo quería aportar en relación a lo que estaba diciendo Ale y también desde el lugar donde yo trabajo sobre esto que plantea Marcela, de
cómo nombramos, ¿no?, a este hacer colectivo, plural, interdisciplinario, intercultural, no sé. Yo creo que son estrategias de construcción o de discusión de valor, ¿no? Porque también artesanía, ¿quién define que eso se llama artesanía? O sea, yo trabajo con mujeres del pueblo wichí que hablan en wichí y viene alguien de afuera, se baja de una camioneta y dice esto es una artesanía y le pregunta cuánto vale y ella no sabe y le dice, bueno, vale 1.000 pesos. Entonces también yo observaba, o bueno, en el caso donde trabaja Ale, son artesanas, no es casual que son artesanas, mujeres que viven en territorios rurales, donde no hay una universidad, donde no hay un terciario, ¿no?, donde no hay un centro cultural, donde no hay un museo. Entonces, ¿qué posibilidad tienen esas personas de pensarse artistas, de pensar que pueden exponer ahí? No sé, como que nosotras creo que en eso nos encontramos en nuestras prácticas de, bueno, ir y proponer, bueno, mira, te invito a mi casa, ¿no? Mi casa es el arte. Vení, y bueno, ¿y qué hago ahí? Te dicen ellas, las tejedoras. Y bueno, lo que haces siempre, pero lo vamos a nombrar de otra manera, o lo vamos a colgar de otra manera, y vamos a decir que vale otro precio, ¿no? Y bueno, y sí, para que valga ese precio hay que decirle arte. Y hay que hablar con tal gente, y nos tenemos que parar así, y bueno, y lo hacemos, ¿no? En eso estamos, creo. Me interesaría, muchas gracias, representante Andrés Fernández. Me interesaría preguntarle a la representante Valeria López Muñoz, en relación a lo que se planteaba como, o yo entendí, como que un arte que dialoga como por ahí con estructuras mayores, de acuerdo al texto que vos citabas, reproduce, ¿no?, las demandas y mandatos de esos poderes que serían externos a la comunidad productora de eso que podemos llamar poesía, arte, artesanía o producto cultural hermoso, conmovedor, llámalo como quieras. ¿Qué pasa si se trasladara ese pensamiento, ¿no?, de quedarse en un gesto sensible más pequeño a una comunidad como la que describe la representante Andrei Fernández? No sé si se entiende. Quiero decir, es un concepto trasladable y puede servir para pensar sus potencialidades artísticas y políticas, pensarlo en otros contextos o no. Qué complejo. Yo creo que así como lo plantean las chicas, con la situación de que, como que ella contaba que no había un centro cultural, museo, me parece que depende para qué también, pero en principio no, me parece que no. Vos hablás si funcionaría una idea de arte chico en una comunidad, algo así. Claro. Lo que digo es que, por ejemplo, Andrei dice, nosotras le decimos, che, vamos a hacer esto porque vamos a hablar el idioma de otras comunidades, porque creemos en que eso, nos gusta hacer mezclas a los artistas y creemos que eso, no sé, va a abrir el mundo para personas, ponele. Eso es lo que mi partido piensa. Entonces digo, ahí es como que es algo que decimos, qué bueno lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un artista de Buenos Aires de repente dice, che, yo voy a entrar en diálogo con Hollywood? Yo siempre pienso en los hermanos Coen, ¿viste? Que hacen un cine bárbaro en Hollywood. Sin embargo, ahí estaría mal, habría que decirle que no. Sería indigno de alguna manera. ¿Por qué? ¿Me explico? Por eso hacía el paralelo, como que... Sobre todo digo cosas para que ustedes respondan en contra de lo que digo, básicamente. No logro entender como la pregunta, Marce. La pregunta apuntaba si la construcción de arte chico es algo que puede aplicarse a la escena porteña exclusivamente, sí, o si para iluminarla y para que entre en discusión con otras posibilidades teóricas, sí, puede llegar a servir pensarla, trasladarla a otros contextos. ¿Me explico? Sí.
Y yo creo que, así como lo decís, me parece que sí, porque como ¿qué tendría como de negativo o el arte chico en ese sentido? Como no me parece que sea algo restrictivo para poder trabajar en cualquier ámbito, no sé. Ya sea como en una comunidad, como hablaban las chicas, o en las instituciones escolares donde trabajamos nosotras. Me parece como súper válido que pueda como moverse en varios lugares. Y no es algo simplemente de acá o porteño. Entonces, esa red de relaciones que excede a la propia comunidad, que involucra a varias otras instituciones, no puedo citar las palabras exactas, pero fue como muy clara la explicación, ¿no? Que es como que es un tipo de arte que pone en contacto distintos medios, instituciones y demás. Sería también una política de arte chico. Y el arte chico es muy complejo. Puede ser que se pueda, no sé. No me imagino, pero podría ser. Yo entiendo y me permito intervenir, pasar en limpio, digamos, al artista como la artista como una figura también capaz de mediar entre distintos universos productivos, digamos. Entonces, y sobre todo, Valeria arrancó su alocución hablando de que el arte podía ser aquello que sucedía a las 7 de la mañana en una escuela, digamos, ¿no? Entonces, entendemos también que nuestra sensibilidad colonizada se expresa también en la manera de una educación, por ejemplo, artística, que se puede dar en contextos rurales, etcétera, digamos. Es una herramienta, me parece, hasta tradicional, digamos. Y el arte chico, claramente, tal y como expresó Valeria, que se conforma el arte chico tiene que ver con ese escuelismo también, digamos, ¿no? Entonces el artista sería quizá la figura que está en el medio mediando o garantizando el tráfico, digamos, entre esos dos polos de producción. No veo que no, y en un sentido prohibitivo, también como vos decís, bueno, pensamos en los Cohen. No veo por qué no podríamos, también pensaba en lo que decía Basualdo, que me hizo acordar mucho a una conversación que tuve con Adrián Villarrojas, y que es un artista, digamos, históricamente alejado del medio argentino, Villarrojas, y de todas estas discusiones que estamos teniendo nosotros, probablemente para él no representen nada. Y Villarrojas muy rápidamente planeó una fuga o un exilio hacia ese Hollywood quizá de las artes donde vos ubicás a los hermanos Cohen, por ejemplo. Y él hace un arte que a mí me encanta, me parece sensacional, es buenísimo, lo hace allá lejos. Y Villarrojas te va a decir, Argentina es un lugar muy prohibitivo. Es un lugar muy prohibitivo, donde siempre tenés que estar justificando lo que haces, ¿no? Yo creo que ahí Basualdo me parece podría sintonizar un poco con ese humor por ahí. ¿Tengo todo? Sí. Tiene la palabra el representante Eduardo Basualdo. Yo lo que pensaba en realidad en relación a lo que decían las chicas era cómo este juego es constante en la frontera, en el borde, pero cómo si esta institución, mi preocupación es que esta institución se fortalezca, o sea, que nosotros estemos mejor. Entonces, cómo, si realmente sucede en ese borde, de un lado hacia el otro y de allá, de afuera hacia adentro, como hacen ellas, que introducen obras en el ámbito, o de adentro hacia afuera, como hace el arte chico, que dice yo no. ¿Quién se ocupa de ese polo? ¿A quién le vamos a dar la potestad de que este polo, donde nosotros hablamos de arte, y somos los únicos, porque estas mujeres no lo entienden como arte, lo entienden de otra manera, entonces, ¿cómo nosotros le damos esa fuerza a este lugar? Este polo se fortalece, y no estamos nosotros de visitantes en nuestra propia casa, digamos, ¿no? Yo querría, si ella tuviera interés, está presente la parlamentaria Laura Códega y ha sido mencionada en uno de los parlamentos. Me gustaría, si ella tuviera el deseo de hacerlo, que nos cuente por qué tenía una ambición de hacer esa obra tan grande, en relación a los temas que se vienen tocando, ¿no? De
o grande, ya me gustaría encontrar otras palabras, pero esa obra que ocupa toda la ciudad, digamos, ese carnaval que ocupa toda la ciudad. Tendría que haber dicho. No, no pasa nada, porque en verdad esa obra a la que yo envié a un premio en el que estaba Edu, entre otras personas de jurado, creo que era algo relacionado a la municipalidad del Tigre, ¿puede ser? Y que yo había conformado este proyecto que luego derivó en otra cosa, o sea, y así me pasa con muchas cosas, que tal vez tengo ideas que pueden llegar a ser como ambiciosas en sus medios de producción o en su viabilidad, digamos, y después derivó en otra cosa que resultó de una factura más tangible para mí, entonces lo pude hacer. O sea, se trataba de una investigación que yo venía haciendo sobre los imaginarios de los colonizadores. Entonces, yo había fabricado de alguna manera, basándome en esos relatos que los colonizadores habían dejado asentados, había fabricado una serie de personajes. Algunos eran unos individuos, otros eran unos colectivos de personajes. Entonces, bueno, considerando el dinero que daban en ese momento, pensé en enviar este proyecto que consistía en fabricar trajes y conseguir instrumentos propios también de ese imaginario precolombino o colonizador, digamos, o intermediario entre lo primitivo y lo colonizado, y justamente como en el meollo de esa problemática. Bueno, con una serie de ideas de cuánto iba a costar hacer cada traje, cómo, no sé, se le iba a pagar a las personas que quisieran portar esos trajes, y no sé, bueno, después habría que, si resultaba que el proyecto se llevara a cabo, ver dónde iba a suceder este desfile. Y bueno, no sé, en definitiva no recuerdo, porque fue hace un par de años, si yo propuse lugares o no. Tal vez lo había hecho. Supongo que el Tigre obviamente iba a ser uno de los lugares, considerando que era el municipio del Tigre. Como no resultó seleccionado ese proyecto, pero debo decir que me dieron unas felicitaciones, así que yo quedé muy contenta con que les había gustado, y me escribieron personas como especialmente para decirme que les había gustado. Y bueno, no sé, la verdad que a mí también me parecía que estaba bueno, pero son esas cosas que son un poco inviables dado esa magnitud que tienen, y que, no sé, yo al menos la tiré al universo, y si pasaba, y me iba a encontrar seguro con un despliegue con la necesidad de hacer un despliegue de herramientas que no sé si va a estar a la altura de ello, pero bueno, no sé, uno se tiene que arriesgar. Como no salió, luego hice una muestra en mi Galería Mite, donde hice con eso, o sea, con ese sustrato de la investigación, hice una serie de grabados en metal, repujados en metal, que es una técnica muy colonial también, y que derivo en eso, digamos. Perdón la interrupción. No. Sí. Hay algo que no entendí. Entonces no es que vos tenías el deseo de hacer una obra que sucediera en la ciudad con desfile de personas, sino que como hubo una convocatoria con un presupuesto muy alto, vos dijiste, para este presupuesto tengo que hacer una obra con estas características. No sé si fue de esa manera, porque en realidad tengo como en mi haber... ¿Pero es lo que dirías ahora? Proyectos, no. Tengo en mi haber un montón de proyectos que estoy esperando que se dé la oportunidad de hacerlos en algún momento, y este era uno de ellos, y me pareció que cerraba. O sea, me pasa con algunas ideas que están dando vueltas que si en algún momento aparece la oportunidad de hacerlas, me tiro el lance, digamos, a ver si se pueden hacer, pero no es que lo pensé especialmente, porque si pensara especialmente algo para la Municipalidad de Tigre, la verdad que no es un carnaval lo más afín, ¿no?, a que sea seleccionado para ser hecho ahí. Entonces, definitivamente no lo pensé para ese lugar, sino que, digamos, lo mandé. Porque uno nunca sabe, no me voy a decir yo misma que no.
O sea, lo mandé, pero no fue pensado para eso. Muchas gracias. Después me gustaría hacerle una pregunta, representante, pero ha pedido la palabra y la tiene. Entendí eso, ¿no? No, yo vi una seña tuya y te dije, ok, no, pero digamos, siguiendo lo que plantea Laura, yo coincido con lo que ella dice en el sentido de que tenemos, en general, los artistas tenemos proyectos que a veces son súper extraños, imposibles para las economías, digamos, del arte, o a veces más allá de las economías, imposibles por otras razones. Sin embargo, están ahí esperando que se produzca esto de que siempre hay un resquicio dentro del sistema para introducirlo, y por ahí una convocatoria hace que digas, oh, acá hay un presupuesto que de algún modo me permite, dentro del stock de proyectos que tenés, pum, lo sacás y lo enviás. No sé, yo un poco escuchando también un pequeño aporte en relación a lo que se planteaba del arte chiquito, chico, chiquitísimo. O sea, yo pensaba esto, digo, si es arte, no hay, o sea, es difícil pensar que si es arte, es chico. O sea, no sé, es como que desequilibra toda esa idea de lo chico, lo grande. O sea, me da esa sensación de que puede ser una obra, ponele, monumental, súper costosa, y que no pase nada. Y entonces para el arte es chica, es chico, o sea, quedó chico. ¿Viste? Cuando me dice, bueno, quedó chico, no estuvo a la altura o algo así. Y de pronto, no sé, puede haber algo, digamos, muy poco ambicioso en relación a los recursos que pone en juego, pero tiene una estrategia formidable, inmaterial, poética, que te conmociona, y es gigantesco, no sé, digamos, como que es muy relativo. Muchas gracias, representante Alicia Herrero. No, yo me había quedado porque comenzó su alocución presentando el informe de comisión Alejo Ponce de León, no tanto haciendo esta categorización o esbozo de distintos tipos de obras que se producen hoy en día en nuestro territorio, sino más bien hablando de algo general, que es esta pulsión a decir que sí, que no sé si es de las obras o es de los artistas. Y a partir de lo que hemos hablado, y a partir de lo que dijo Laura Códega, que fue, no me voy a decir que no yo misma, la pregunta sería, esa demanda de hay que decirle que no a cosas, estás esperando que digan que no, ¿no a qué? Yo no lo pienso en términos también prohibitivos, como estábamos hablando antes, sino más bien en que pareciera como que la obra, y vos me decís, ¿es la obra o es el artista? A mí me gusta pensar en términos más poéticos quizá, que es la obra, digamos, como es el mono de los adictos, el que les dice tipo, hacé lo que no tenés que hacer, digamos, ¿no? Entonces pienso que esa conciencia del mono, que es la conciencia del adicto, quizás sea esa obra, como porque la obra tiene una pulsión hacia la existencia, digamos, ¿no? Yo no lo pienso tanto en términos prohibitivos, como decir que no, porque al final del día, justamente, como ejemplificaba, la obra parece siempre encontrar su lugar para manifestarse, si no es en este repositorio de ideas, como hablaba Alicia, digamos, todos los artistas, todas las artistas tenemos un montón de ideas para hacer obras. De hecho, Lino es otro de los participantes en estas sesiones. Lino es un gestor de esos proyectos irrealizables, me parece, también, ¿no? De los artistas. Lamentablemente no pudo conversar, después por ahí puede charlar sobre eso, pero se dedicó a compilar o a recibir esos proyectos irrealizables que los artistas quizá están esperando el momento, la financiación, digamos,
para dar ese gran paso hacia allá afuera, ¿no? Yo cuando digo no, me refiero a un no que quizá tenga que ver con lo que pasó en Tucumán, por ejemplo, ¿no? Como un no de decir, ¿alcanza el comunicado para repudiar la violencia que sufrimos? ¿Alcanza la comunicación institucional o no? ¿O puedo decirle no desde el arte a esto? ¿Puedo ser yo muy violento y mi negación puede ser muy violenta a través del arte? ¿Para qué reclinarse en estas formas, en esta retórica, digamos, predeterminada, ¿no? Por ahí podemos decir no desde otro lugar. Más a eso me refería, no a no de negarnos las posibilidades de hacer lo que queramos, aunque al final después quizás nos terminemos arrepintiendo, ¿no? Porque los artistas, y yo lo digo esto como no artista, uno siempre ve que los artistas se arrepienten de los vínculos políticos que tienden, digamos, ¿no? Para garantizar la existencia de la obra, se terminan arrepintiendo siempre de esos vínculos políticos porque se juntan con tal o cual persona que les garantiza que van a mostrar la obra en tal o cual lugar y que la va a vender en no sé dónde y que le va a dejar vivir en su casa, porque son gente muy necesitada también, al igual que las obras, que están muy necesitadas de poder existir. Entonces, quizá hay un no ahí que no tiene tanto que ver con negarse a hacer arte, sino con, bueno, pensar cómo estoy haciendo ese arte, ¿no? A mí el arte chico, el arte grande, digamos, me parece que el arte es tan chico, tan grande como la resolución de la pantalla del celular de quien lo está mirando, digamos. Es una discusión que a mí no me interesa dar en esos términos porque me parece que, como decía también Valeria, la tipología de las obras acá es variada, es irreducible, digamos. Entonces es como que entiendo que justo en esta época, además, si el arte quiere retener algún tipo de importancia, trascendencia, valor, no tiene que pensarse en términos de chico grande, porque te va a mirar a alguien en el celular y le va a dar igual qué tan grande, qué tan chico sea, es una foto bidimensional, tu obra. Entonces, esa es la situación ontológica de la obra de arte hoy por hoy, digamos, y va a seguir siendo de acá a 10 años, 15 años. Entonces tenemos que pensar nosotros y nosotras por ahí desde ese no quiero que sea esta imagen bidimensional mi obra, no quiero que sea eso, quiero que sea otra cosa, ¿no? El no también abre muchas posibilidades, me parece, no es solo una negación, no es solo una prohibición. Muchas gracias, representante Alejo Ponce de León. Y con esta alocución cerramos la sesión, pasamos a cuarto intermedio en realidad, porque las invito y los invito a encontrarnos mañana sábado a la misma hora en esta honorable asamblea para tratar el tema Mundo del Arte versus Resto del Mundo, Say No More, en la tercera y última sesión de este Congreso de Sesiones Extraordinarias. Muchas gracias a todos y a todas.